Que ha crecido bastante en el último tiempo en todo el mundo es la búsqueda de invertir, es la búsqueda de mejorar la economía personal, que muchas veces también se busca una salvación mágica, ¿no?, en esto, y por eso puede llegar a resultar muy estresante, muy agobiante estar siguiendo cómo está el valor del dólar, si mi inversión ya dio frutos, no dio frutos. Por eso es importante ver cómo podemos mejorar nuestra economía, probar inversiones, pero sin volvernos locos en el camino. ¿Cómo controlar la ansiedad, ¿no? De organizarse, de pagar todo, de ahorrar, si comprar dólares, si hacer un plazo fijo. Bueno, para todas estas cuestiones, difícil contestar todo, pero por lo menos tenemos el orgullo de tener aquí en el piso de la pantalla de Unife TV a Gabriela Pascuali, que ella es licenciada en psicología, especialista en economía del conocimiento. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo están, Amanda y Gonzalo? Gracias por venir, ¿no? Por tomarte el tiempo para ayudarnos, darnos herramientas en algo que es positivo, ¿no? Quizás la búsqueda de mejorar la economía personal, pero que por ahí la falta de experiencia a veces nos puede generar mucho estrés. Sí, tal cual dieron en la tecla con el tema de la ansiedad, ¿no? Ustedes saben que la economía del comportamiento es una disciplina que justamente se dedica a estudiar esto, cómo las emociones, la parte social, la psicología, nos influye a la hora de tomar decisiones financieras. Y hablar de emociones y de psicología, junto con hablar de inversiones y de dinero, a veces pareciera que son mundos opuestos. Pero ya en los años 70 se empezaron a hacer investigaciones de cómo los seres humanos tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. Y se descubrió que tanto las emociones como la parte cognitiva, digamos, los sesgos cognitivos, todo lo que es el pensamiento, la forma de estructurar la información, nos influyen a la hora de tomar estas decisiones. Y que a veces hacen que seamos nuestros peores enemigos, ¿no? Que atentemos contra proyectos porque la inversión, el ahorro, tienen que ver con objetivos, con metas, con sueños que queremos cumplir. Entonces, cuando nosotros atentamos contra eso por ansiedad, por miedo, por codicia, esto de quiero, pero quiero ya, no tengo la paciencia para esperarlo, a veces hace que atentemos contra estos sueños y los terminemos destruyendo. ¿Y cómo se hace también para explicar o tratar de que entiendan las personas que tal vez siempre estuvieron acostumbradas a guardar los billetes debajo de la cama, hacer un plazo fijo, con suerte yendo al banco, si tenían la fortuna de tener este conocimiento, y ahora que se encuentran con un mundo de tecnología, de TikTok, de Instagram, de YouTube, donde hay bueno, inversores que te explican lo que hay que hacer o que te pueden llegar a sugerir? Digo, también esto es otra cosa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es la mejor opción? Eso también es como un mundo también que se abrió, y el hecho de cambiar paradigmas trae estas problemáticas, me imagino, también a la hora de la ansiedad, el pensamiento, la organización. Sí, como bien decís, Gonzalo, en las redes sociales hay un montón de gente, influencers, algunos más serios, otros menos, que dan consejos sobre todo de cómo hacer dinero fácil y rápido. Y esto primero sería la primera, digamos, red flag, la primera señal de alerta, porque esto lleva paciencia y tiempo y aporta dividendos, como dicen en el mundo tal vez de la bolsa y demás, pero lleva un tiempo. Entonces, lo primero que les diría es, yo puntualmente doy talleres de psicología de la inversión en el mundo de la bolsa, que parece que es un mundo como para gente que tiene mucho dinero y demás, y la verdad que no es así. Uno con 1.000 pesos ya puede comprar 2 acciones, 3 acciones de algunas compañías, por ejemplo. No se necesita tener grandes capitales. Y es muy distinto, por ejemplo, ahorrar en una moneda extranjera, porque eso no es una inversión. O el plazo fijo, que tal vez es algo más tradicional, pero que no nos va a rendir lo mismo. Entonces, yo lo primero que invitaría a la persona que le interesa, que tiene una cierta capacidad de ahorro, es a la educación financiera. Es decir, ir a lugares serios que puedan capacitarlos, porque esa es como la línea a seguir. Imagínense, vieron que hay gente que tiene fobia a volar, a los aviones. Sí. ¿Cómo son las capacitaciones? ¿Cómo se trabaja esa fobia? Primero les explican cómo funciona un avión, porque el conocer hace que nosotros tengamos más herramientas y la ansiedad, el miedo, todo eso baja y podemos ser más realistas. Entonces, si hacemos lo mismo con la educación financiera, nos capacitamos, vamos a poder gestionar la ansiedad, el miedo, lo que fuese de otra manera.
Y que también lo sumamos a Iñaki Apesteguía, de Educación Financiera, cofundador de Crossing Capital, que está en comunicación con nosotros para seguir sumando información, herramientas en esta búsqueda de poder combinar las inversiones, la búsqueda del crecimiento financiero con la tranquilidad económica y también evitando las estafas que lamentablemente abundan de parte de los influencers, de algunos, no de todos, en todo el mundo. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un gusto. Gracias por esta comunicación y quería retomar esto último que vos traías a colación, Gabriela, la importancia del conocimiento, de tener herramientas, de entender cómo funciona nuestra mente, y también acá juega un factor muy importante en el aspecto psicológico, que es la herencia familiar, ¿no? De cómo percibimos la economía de nuestra familia cuando éramos chicos. Venimos quizás de generaciones muy sacrificadas, donde por ahí el crecimiento económico se veía como un imposible. Hoy hay una venta constante de esto que vos mencionabas también, poder crecer económicamente así, ¿no? Apretando un botón. Apostando como si eso ya te fuera a permitir comprarte una casa el próximo mes. No, bueno. o invirtiendo en ladrillo, y era la casa sí o sí, porque esto es un futuro, y hoy en día tenés personas que te dicen, ojo, capaz que te conviene alquilar y la plata invertirla en otro lado. Claro, bueno, todo esto, ¿qué nos genera en nuestra mente? ¿Esto puede ser una traducción de la ansiedad que uno siente a la hora de querer invertir, a la hora de crecer económicamente? Sí, el tema familiar influye un montón, y te diría no solo familiar, también cultural y también de época. No es lo mismo todo lo que vivimos los argentinos en nuestra historia económica que un país con otra solidez económica, con otra historia. No es lo mismo quien vivió, por ejemplo, la crisis del 2001, que tal vez los chicos que son más jovencitos y no la transitaron. Todo eso influye a la hora de invertir, en qué vamos a decidir y qué tanto miedo no podemos traer de base. Entonces también está bueno poner esto sobre la mesa, porque esto restringe oportunidades muchas veces. Y tener muy claro para qué estamos invirtiendo, porque yo antes les mencioné esto de un sueño, una meta. Siempre tener eso presente nos ayuda, porque otras cosas que pasan es que a veces uno invierte y por distintos motivos hay ciclos de subas, de bajas, por ejemplo en la bolsa, si uno invierte ahí, y a veces si uno no tiene tan claro ese objetivo, puede rápidamente empezar a tener miedo, vender todo, irse, y como decimos, esto es algo a largo plazo, y a largo plazo rinde, pero hay que poder gestionar esa ansiedad y tener muy claro el proyecto por el cual estamos invirtiendo es clave. Bueno, y aquí en el piso tenemos la mirada, la óptica, más desde lo psicológico, lo emocional, cómo controlar esa ansiedad por el tema de la inversión. Pero me imagino que un poco también te toca a vos de cerca por el hecho de que tal vez tenés que empezar a tener contacto y darle una enseñanza, un conocimiento a alguna persona que tal vez no invirtió nunca en su vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ahí hay una cuestión clave que toca Gabriela, que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? En Argentina uno no está acostumbrado a invertir. El mercado accionario es mercado joven, mercado pequeño. Entonces habitualmente uno está pensando, si uno le pregunta al argentino medio en qué invertir, te dicen en dólares. Obviamente ahí ya hay un error de base, justamente por la falta de educación. Y si a eso le sumamos que le voy a hablar de criptomonedas, que es un mercado más nuevo, un mercado muy volátil, muy dinámico, donde hay muchísima información en las redes sociales de esquemas que te aseguran una rentabilidad, ves personas jóvenes viviendo una vida muy lujosa de la noche a la mañana, y no te explican mucho cómo lo hacen, juegan mucho con la necesidad de las personas, la falta de educación, y obviamente me parece que es una cuestión generacional también, porque yo creo que cada vez más las generaciones más jóvenes tienen menos paciencia para las cosas, porque están acostumbradas a estar mucho más estimuladas, ¿no? Porque han nacido, son nativos digitales, están acostumbrados a tener todo inmediatamente, la información, las respuestas, los retornos de lo que hagan. Entonces hay menos paciencia por parte de ellos para esperar resultados. ¿Y cómo sucede el éxito en las inversiones? Con paciencia y con desarrollo y esa inversión en el plazo, ¿no? en un tiempo considerable. Entonces falta muchísimo de educación financiera, inclusive no solamente a niveles chicos, a niveles de grado, primeros grados, sino a nivel secundario, a nivel universitario. O sea, hoy hay una obsolescencia en la educación abismal en términos financieros, que es muy preocupante,
Pero bueno, el problema hay que atacarlo desde pequeño, ¿no? Por eso es importante también que se vaya generando la didáctica necesaria para que se vaya hablando de dinero. Siempre se ha criticado que el que tiene dinero es porque
extranjera una especie de idealización, ¿no? Que por eso también es interesante esto que vos estabas mencionando. Y en un mundo donde todo es ya, todo es rápido, hay gente que es más tranquila, hay gente que es más impulsiva, más temerosa. Entonces, conociéndonos, vamos a poder asumir el nivel de riesgo acorde al nivel de miedo que podemos tener o al nivel de ansiedad, y también conociéndonos vamos a poder decir, bueno, si yo sé que tengo una tendencia a la compra, cuando voy a salir a la calle tal vez dejo las tarjetas de crédito en mi casa. Entonces, me conozco y juego a favor. Como puedo ser mi peor enemigo, puedo ser mi mayor amigo y aliado. Y entonces ir conociéndonos ayuda mucho. Animarnos a cuestionarnos, sin lugar a dudas, hace la diferencia. Gabriela, gracias por el tiempo y por la explicación. Muchas gracias a ustedes. Gabriela Pascuali, licenciada en Psicología, especialista en Economía del Comportamiento, hablando sobre esta fusión entre la inversión y la cuestión psicológica para no enloquecernos.